Hola, en el siguiente video vamos a hacer eh, la demostración de tres teoremas a partir del uso del software GeoGebra, ¿sí? Entonces, eh, vamos a tener en cuenta las siguientes definiciones, la definición uno, 2, 3 y 4, ¿listo? Entonces nosotros vamos a tomar como base la definición 3 que dice las diagonales se cortan y a partir de esta definición vamos a tomar la definición uno, 2 y 4 como teoremas. Entonces empezamos con la definición 1, es decir, las diagonales de un cuadrilátero se intersecan, entonces cada vértice está en el interior del ángulo opuesto. Para ello, entonces vamos a empezar a hacer la construcción de un cuadrilátero. Listo, el cuadrilátero, ¿cómo se encuentra definido? Entonces, eh, debemos considerar cuatro puntos coplanarios, en este caso nuestros puntos A, B, C y D, de modo que cada tres puntos no sean colineales, ¿ok? Y además que la unión de los segmentos que conforman estos puntos, es decir, la unión eh, del segmento definido como AB, unido con el segmento BC, unido con el segmento CD y unido con el segmento AD, nos conforma este cuadrilátero. ¿Listo? Eh, en un segundo momento, entonces vamos a construir nuestras diagonales. Las diagonales van a estar definidas como los segmentos, en este caso AC, AC y DB. ¿Cómo se encuentran definidas las diagonales de un cuadrilátero? Entonces, son los segmentos que unen los dos vértices no consecutivos de nuestro cuadrilátero, es decir, el AC y el BD. ¿Ok? A partir de esto, entonces, podemos encontrar que como las diagonales se cruzan, el conjunto de puntos que conforman el segmento AC con el segmento DC nos dejan como intersección el punto que nosotros vamos a llamar el punto X. Listo. A partir de esta construcción, entonces nosotros podemos deducir lo siguiente. Podemos deducir las siguientes dos interestancias, que van a ser definidas como X se encuentra entre el punto A y el punto D, y X está entre D y B, ¿vale? Listo, para esta demostración, entonces, identificamos que se generan cuatro casos posibles. ¿Cuáles casos? D va a pertenecer a el interior del ángulo definido como A, B, C. Para otro caso, A va a pertenecer al interior del ángulo definido como B, C, D. C va a pertenecer al interior del ángulo definido como B, A, D. Y por último, B va a pertenecer al interior del ángulo definido como A, D, C. ¿Listo? Entonces, Eh, pues vamos a empezar con la demostración de nuestro caso A. Para ello, debemos hacer la construcción de los rayos definidos como BA, nuestro rayo definido como BA, y nuestro rayo definido como BC. A partir de esto, entonces debemos concluir pues, que nuestro punto D pertenece al interior de este ángulo. Para ello, entonces hacemos la construcción del triángulo definido como ABC, es decir, este triángulo. Listo. Por el teorema al lado de un triángulo interior de un ángulo, podemos deducir que X pertenece al interior del ángulo ABC, puesto que el segmento AC menos los puntos que lo definen, es decir, el punto A y el punto C, pertenecen al interior de este ángulo. ¿Listo? Luego, vamos a hacer la construcción
de la siguiente semirrecta. Entonces la semirrecta que vamos a construir está definida por el vértice B hasta el punto X, que pertenece al interior del ángulo. Luego, si tenemos en cuenta la interestancia que hemos construido en el apartado 4, debemos tener en cuenta que se va a generar la siguiente interestancia, que X va a estar entre el punto D y el punto B, ¿sí? Luego, podemos deducir que como la semirrecta pertenece por el teorema semirrecta en el interior de un ángulo, pertenece al interior del ángulo y se genera la interestancia, entonces por silogismo hipotético quiere decir que D pertenece a el interior del ángulo definido como A, B y C, ¿sí? Listo. Ahí estamos demostrando que el punto D pertenece al interior de nuestro ángulo. Luego, entonces, si realizamos el mismo procedimiento para identificar si el vértice A pertenece al ángulo definido como DCB, si pasa lo mismo con el punto, con el vértice B y con el punto C, pues identificamos que es el mismo procedimiento. Por ello, sin pérdida de generalidad, para el caso B, C y D, se debe realizar el mismo procedimiento, de lo cual concluimos que nuestro cuadrilátero definido como ABCD es un cuadrilátero. A continuación, iremos con la demostración de la definición 2, que nos enuncia: al determinar cualquier triángulo con 3 de los vértices del cuadrilátero, el cuarto vértice, el no usado, no está en el interior del triángulo formado. Tenemos nuestro cuadrilátero ABCD, definido como la unión del segmento AB con la unión del segmento BC, con la unión del segmento CD, con la unión del segmento AD. Bien, y tenemos nuestra definición, ya antes nombrada, la intersección de sus diagonales, que sería el segmento BD con el segmento AC, y se intersecan en un punto que nuevamente llamaremos X. Bien. ¿Qué nos dice el teorema o qué casos debemos llegar a demostrar de este teorema? Nos dice que A no pertenece al interior del triángulo BCD, que B no pertenece al interior del triángulo ACD, que C no pertenece al interior del triángulo BDA y que D no pertenece al interior del triángulo ABC, como los acabamos de enunciar. Procederemos a la demostración del caso A. Dado el triángulo BCD, esto por definición de triángulo, ya que nos dice que este es la unión de 3 segmentos. Vamos a cambiarle el color para hacerlo más visible. Bien. Ahora bien, vamos a demostrar que X está en el interior del ángulo. Formemos los rayos del ángulo. Perdón. Del ángulo BCD. Entonces formamos el rayo CB y el rayo CD. X pertenece al interior de dicho ángulo BCD, ya que el teorema lado de un triángulo, interior de un ángulo, nos dice que el lado de un triángulo pertenece al interior de su ángulo opuesto si este está en el segmento, en el lado. Pues claramente lo podemos ver por la interestancia BXD, pues todo el segmento, sin incluir a B y a D, está en el interior del ángulo BCD. Entonces, a partir de esto, vamos a hacer la construcción de nuestra semirrecta definida como CX. Luego, a partir de nuestro teorema semirrecta en el interior de un ángulo, podemos concluir que nuestra semirrecta definida como CE pertenece al interior del ángulo definido como BCD. De tal forma que, teniendo en cuenta nuestro apartado número 5 y pues específicamente nuestra interestancia en la que X se encuentra entre A y C, podemos concluir
que A pertenece también al interior del ángulo BCD. A partir de esto, entonces, vamos a construir la recta definida como DB, la cual llamamos la recta L. A partir de esto, entonces, por nuestro teorema interestancia puntos en semiplanos opuestos, podemos decir que, y teniendo en cuenta nuestro apartado número 5, que A no pertenece al mismo semiplano definido por la recta L en donde se encuentra nuestro punto C. Luego, vamos a hacer la construcción de nuestro rayo definido como DB, y nuestro rayo definido como DC. De lo cual nos permite hacer la construcción de nuestro ángulo definido como CDB. CDB, de lo cual podemos también concluir que nuestro punto A no pertenece al interior de ese ángulo, ¿sí? Luego hacemos la construcción, bueno, teniendo en cuenta los ángulos que construimos anteriormente, podemos concluir que nuestro punto A no va a pertenecer al interior del triángulo definido como BCD. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta el procedimiento que hemos realizado y sin pérdida de generalidad para el caso B, C y D, pues el procedimiento va a ser muy similar. ¿Listo? De lo cual nos permite concluir que nuestro cuadrilátero definido como A, B, C, D es un cuadrilátero Ahora convexo. vamos a hacer la demostración de la definición 4, con base a nuestra definición dada al inicio. En este caso, la definición 3. Sea el cuadrilátero ABCD, ya definido nuevamente como la unión del segmento AB con la unión del segmento BC, con la unión del segmento CD, con la unión del segmento AD. Y dado que sus diagonales se cortan en un punto que nuevamente llamaremos X. Bien, la definición nos dice que al trazar cada recta que contiene a cada lado del cuadrilátero, esta deja en el mismo semiplano a los otros dos vértices. Como se puede ver acá, trazamos la recta H y deja en el mismo lado del semiplano, determinado por la recta H, a A y a D. Lo mismo pasa si trazamos la recta AB o la recta AD o la recta DC. Pues en su caso, dejando en el mismo lado del semiplano, si trazáramos la recta, sus respectivos puntos. ¿Cómo se ven los casos? Entonces, al trazar la recta CB, nos deja del mismo lado del semiplano a A y a D. Al trazar la recta CD, nos deja del mismo lado del semiplano a B y a A. Al trazar la recta AD, nos deja del mismo lado del semiplano a C y a B. Y al trazar la recta AB, nos deja del mismo lado del semiplano a C y a D. Entonces, vamos a empezar con la demostración del caso A. Trazada la recta CB, la cual notaremos como H, y la recta DB, que notaremos como G, y la recta AC, que notaremos como J. J, H y G, que está por ahí. Entonces, empezaremos con la recta DB. ¿Qué nos dice? Vamos a usar para determinar que X y D están en el mismo lado del semiplano determinado por la recta H, el teorema interestancia puntos en el mismo semiplano. Como ya habíamos mencionado en los ejercicios anteriores, que la intersección de los segmentos BD y AC de las diagonales del cuadrilátero nos daban X y generaban estas interestancias, dejando a X entre B y D y a X entre A y C, pues el teorema nos pide una interestancia y una recta dada, la cual, si tenemos la recta H y otra recta diferente a la recta H, en este caso la recta G, que sería DB,
y la interestancia BXD teniendo a B que pertenece a H, entonces podemos deducir que X y D están del mismo lado del semiplano determinado por la recta CB. X pertenece al mismo lado del semiplano de la recta. X pertenece al mismo lado del semiplano de la recta CB, determina dónde está D. Entonces, eventualmente, lo haremos también con la recta J, que habíamos llamado AC. Mismo caso, tenemos la recta H, la recta AC diferente a la recta H con el punto C perteneciente a H y cumple la interestancia AXC. Entonces, deducimos por el mismo teorema de interestancia de puntos en el mismo semiplano, AX ya en el mismo lado del semiplano determinado por la recta H. Ahora bien, teniendo estas dos deducciones, en este caso numeral 12 y numeral 13, perdón, numeral 10 y numeral 12, a X en el mismo lado del semiplano determinado por la recta CB, donde está D, y a A, que pertenece al mismo lado del semiplano de la recta determinada por la recta CB, donde está X, por transitividad, deducimos A pertenece en el mismo lado del semiplano de la recta CB, donde está D. Como C quería llegar en el caso A. Se aplica el mismo método, sin pérdida de generalidad, para el caso BCD, y se concluye que el cuadrilátero ABCD, por medio de la definición 4, es convexo.